Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y queremos, Señor, pues poner en tus manos este tema. Guíanos, dirígenos, Padre bendito, para que sea de provecho y para que sea de bendición, Señor, a nuestras vidas, Señor. Toma control, Señor bendito, de todos los elementos técnicos, mi Dios, de la comunicación, del Internet, Padre bendito, Señor, y que podamos, Señor, pues exponer y compartir este tema y disfrutar de tu palabra. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, el tema que yo hoy quiero compartir con ustedes, así como usted lo está viendo el título, es Sinaí, el pecado disfrazado de Dios. Suena fuerte el título, suena de alguna manera contradictorio, controversial, pero tiene mucho de fondo y de alguna manera pues tiene que ver con lo que hemos estado compartiendo. Pues yo espero que la mayoría de los que están escuchando hoy pues hayan estado viendo los temas que hemos estado subiendo a internet, porque hemos hablado de varios tópicos, de varias situaciones, y si usted lo ha seguido, pues no le va a costar mucho trabajo pues tomarme el hilo de lo que yo hoy quiero compartir. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 33, versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Dijo, el Señor vino del Sinaí y les esclareció desde Seir. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de en medio de 10 millares de santos. Y a su diestra había fulgor centellante para ellos. Estamos hablando que este es un versículo en el libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 2, donde se nos narra, pues de alguna manera, una secuencia de visitaciones que hace nuestro Señor. Y esas visitaciones o a los lugares donde Él llega y después sale son montes. Y en este caso, en Deuteronomio 33:2, estamos hablando de 3 montes. El monte Sinaí, el monte de Seir, que también es el monte de Temán, y el monte de Parán. Esto yo lo bosquejo con más precisión en el tema que subí en esta semana, que se llama La imposición de luz. Yo le recomiendo que lo vea, porque ahí viene con muchísimo más detalle. Pero estamos hablando que aquí el Señor viene de 3 montes, o llega a 3 montes. Es el monte Sinaí, el monte Seir, que es Temán, y el monte de Parán. Y de alguna manera similar también tiene que ver con Habacuc capítulo 3, versículo 3, porque dice, Dios viene de Temán, que es el monte Seir, y el santo del monte de Parán. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Ahora, para aquellos que me han estado siguiendo en los temas que estoy compartiendo, estamos hablando de una serie de situaciones que se van a dar en este tiempo, de una serie de temas, de conflictos, de situaciones que se van a manejar en estos tiempos. Y yo lo que hoy quiero compartir, ¿qué implica cuando en esta porción de la Escritura dice que Dios viene del Sinaí, viene del Seir y viene de Parán? Porque son 3 montes. ¿Qué implica y qué hay más allá de lo que nosotros podamos comprender y entender? Aquí hay algo bien interesante, porque este recorrido de visitación y de llegada a estos 3 montes, pues empieza en el Sinaí. Y obviamente esto es bien interesante, porque si hay un monte famoso en la Biblia, pues es el monte Sinaí, porque usted recuerde que en el monte Sinaí, ahí Dios entregó las tablas de la ley. Entonces es un monte muy conocido, es un monte muy famoso en la Biblia, se ha mencionado en muchos tópicos y ha sido motivo de muchos estudios y muchas prédicas. Pero aquí hay algo bien interesante, porque resulta ser que el nombre Sinaí, note por favor, proviene de una palabra que significa, que se escribe Sin, y que es el dios Luna. La palabra Sinaí viene del dios Luna, que se llama Sin,
Y para poder entender más y entrar en detalle, porque aquí es donde tenemos que empezar a comprender varias cosas, yo le pongo ahí en esta pantalla, vamos a leer un poquito, dice, en la mitología mesopotámica, Sinaí, Nana, Naná, Suen, es el dios de la luna. Entonces estamos hablando que el dios Sin, o el dios Sinaí, o el dios Nana, Naná, Suen, etcétera, dependiendo si es sumerio, dependiendo si es acadio, se le conoce como el dios Luna dentro de lo que es la región mesopotámica. Dice, para los sumerios era conocido como Nana o Nanar, hijo de Enlil, dios del viento y del cielo, y de Ninlil, diosa del aire. Sin era su nombre en acadio y babilónico. Comúnmente se le designaba como Ensu, que significa señor de la sabiduría. Entonces, notemos por favor algo bien interesante. Resulta ser que el monte Sinaí viene del dios que representa al dios de la luna, que es Sin, el dios Sin. Y de ahí deriva pues la palabra Sinaí. Y esto es dependiendo si es sumerio o es acadio. Conociendo un poquito más de datos, ahorita voy a dar una serie de datos, dice, a Nana, Sin, se le representaba como un anciano con cuernos y barba de lazuli, montada en un toro alado. Su símbolo principal era el creciente lunar, o la luna en cuarto creciente, pero también el toro que provenía de su padre Enlil, toro del cielo, y el tripoide que podía ser un candelero. Entonces, notemos por favor que los símbolos que representaban gráficamente a este dios Sin, que es el dios de la luna en la mitología mesopotámica, es el cuarto creciente o es la luna en cuarto creciente y que también representa al toro. ¿Y por qué representa al toro? Porque, bueno, de alguna manera por el tipo de cornamenta del toro, pues es similar la cornamenta del toro a lo que es la forma que toma la luna en cuarto creciente, como si fuera también una especie de cuernos, como lo está viendo usted ahí en la imagen. Por eso es que hay una correlación bien interesante entre toro y luna, que por cierto, yo por ahí hace tiempo atrás manejé un tema en internet que se llama Los viajes del buey, y ahí con muchísimo más detalle hablamos de esta relación toro y luna. Ahora, lo que usted está viendo ahí en pantalla, pues es este anciano de barba larga, y enfrente, pues ahí está, pues la luna, al cual pues iban y consultaban a este dios, que por cierto este dios fue la deidad principal de Ur, la deidad principal de Ur. ¿Y por qué es interesante? Porque resulta ser que Abraham vino de Ur. Entonces tuvo contacto con la cultura sumeria. Ahora, vamos a empezar a notar más detalles. Aquí dice Sin o Suen en acadio, Nana en sumerio, dice, era el dios de la luna en las religiones mesopotámicas de Akkad, Asiria y Babilonia. Nana es una deidad sumeria, el hijo de Enlil y Ninlil, y, ponga atención, se identificó con la semítica el pecado. Ajá. Un dios de la luna, por el mismo nombre, también era adorado en el sur de Arabia. El pecado también fue llamado aquel cuyo corazón no se puede leer, y se le dijo que podía ver más allá de todos los dioses. Se dice que cada luna nueva los dioses se reúnen de él, alrededor de él, para hacer predicciones sobre el futuro. Entonces, note por favor qué interesante. Fíjese qué interesante, porque resulta ser que este dios Sin, que es el que deriva en la palabra Sinaí, y que es en el monte Sinaí donde Dios tuvo que llegar al monte Sinaí y entregar las tablas de la ley, pertenece a una deidad sumeria que viene representada por un toro, que viene representada por la luna, pero también esto viene representando al pecado. Pecado. Y esto es bien interesante. Amén. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Porque esto nos da pauta, esto nos da pie
a entender por qué Dios tomó la decisión, de bajar en el monte Sinaí y por qué en esa reunión, en ese monte, pues Él entrega las tablas de la ley. Ahora, aquí dice, en lo que usted está leyendo, dice que también había un dios Luna con el mismo nombre que era adorado en el sur de Arabia. Bueno, ¿por qué es interesante? Si yo leo Gálatas capítulo 4, versículo 25, dice, ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre y esta es nuestra madre. Bueno, aquí el dato que yo quiero compartir para ustedes es que Agar representa el monte Sinaí y que está en Arabia. Y aquí es bien interesante porque textualmente dice la escritura que el monte Sinaí está en Arabia. Porque es interesante. Y según lo que leímos hace ratito, que había también una deidad llamada Sin, que era adorada en el sur de Arabia. Entonces, lo que usted está viendo aquí es un mapa donde ve en un triángulo amarillo la posición tradicional, la tradición que por años se ha establecido para el monte Sinaí. Ve ahí en un triángulo amarillo y que está en la península del Sinaí. Entre los dos golfos, el Golfo de Suez y el Golfo de Acaba, que son lo que termina en el mar, la parte superior del Mar Rojo. Ahí lo ve. Pero, según las investigaciones que se han hecho de los arqueólogos, de los investigadores, pues ellos dicen que en realidad el famoso monte Sinaí está en Arabia, donde se ve más a la derecha, donde usted lo ve en un triángulo en blanco, con contorno en blanco. Y ahí dice monte Sinaí, que es Jebel el Laus. Entonces, se han hecho estas investigaciones y han encontrado que lo más seguro es que el monte Sinaí no está donde tradicionalmente durante años se le ha posicionado en el triángulo amarillo, que es la península del Sinaí, entre los dos golfos, sino está a la derecha del Golfo de Acaba, y ahí es Arabia. Y esto coincide perfectamente con lo que dice la Escritura, donde dice que Agar es el monte Sinaí que está en Arabia. Bueno, esto es interesante porque volvemos, conforme lo que hemos investigado hace ratito, pues ahí se adoraba al dios Sin. Entonces ahora entendemos por qué el monte Sinaí viene del monte, de la palabra Sin, que es una deidad lunar representada por un toro. La pregunta es, ¿por qué Dios escogió bajar al monte Sinaí y ahí entregar las tablas de la ley? ¿Por qué Dios determinó ese lugar para encontrarse con el pueblo? Y recordando lo que leímos hace ratito, ese monte Sinaí, que viene de la palabra que significa el dios Sin, que es una deidad lunar, un dios de la luna representado por un toro, también representa el pecado. Entonces, obviamente, viendo ya todo este trasfondo histórico, pues esto nos da una idea el por qué Dios toma la decisión de bajar en el monte Sinaí. Y que al final es una representación también de Arabia. Bueno, vamos a leer Deuteronomio capítulo 33, versículo 2. Dijo el Señor, dijo, el Señor vino del Sinaí, les esclareció desde Seir, que también es el monte Temán, resplandeció desde el monte de Parán y vino de en medio de 10 millares de santos, y a su diestra había fulgor centellante para ellos. Entonces, este recorrido, esta trayectoria de visitación de estos montes empieza en el monte Sinaí. Del monte Sinaí se pasa al monte Seir, que es el monte de Temán o el monte de Saúl, y de ahí se pasa al monte de Parán.
Bueno, vamos a entrar con más detalle. Y vámonos al famoso pasaje de Éxodo capítulo 19, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. 19:9 de Éxodo. El Señor dijo a Moisés: He aquí, vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. Y el Señor dijo también a Moisés: Ve al pueblo y conságralos hoy mañana, y que laven sus vestidos. Versículo 11. Y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y con el trasfondo histórico que acabamos de leer y de explicar, el monte Sinaí es un monte que estaba, de alguna manera, ahí estaba metido una deidad mesopotámica, una deidad lunar llamada Sin. Y esta deidad llamada Sin es un dios de la región mesopotámica y es un dios lunar o dios de la luna que viene representado por un toro y que también viene representando el pecado y que también de alguna manera representa la región de Arabia. Entonces son cuatro cosas que están involucradas en el monte Sinaí. Un dios lunar llamado Sin, una representación del pecado, una representación de Arabia y una representación de un toro. La pregunta es, ¿por qué Dios quiso bajar a este monte? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice aquí. Voy a seguir leyendo Éxodo 19:12. Dice aquí: y pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás: guardaos de subir al monte Sinaí, o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Entonces, había una restricción en el encuentro que iba a tener Dios con su pueblo en el monte Sinaí. Había una restricción. Dice, vas a poner límites alrededor para que el pueblo se guarde de subir al monte o de tocar tan solo los límites, porque cualquiera que toque el límite, toque el monte o traspase los límites, pues va a morir. Dice, no lo va a tocar, porque si no puede ser apedreado o asaeteado. Animal u hombre, no vivirá. Pero vea cómo termina el versículo 13. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Entonces, la única manera de poder subir al monte, de traspasar los límites, de tocar el monte, es cuando el pueblo escuchara el sonido largo de la bocina. Entonces, ellos van a subir al monte. Entonces, quiere decir que había una señal que cuando se escuchara esa bocina, cuando se escuchara ese sonido largo de bocina, de trompeta, ellos podían subir al monte. Entonces, mientras no se escuchara el sonido largo de la bocina, de la trompeta, etcétera, etcétera, pues no podían subir al monte. Pero cuando se escuchaba, podían subir según lo que está establecido en Éxodo 19:13. Bueno, si yo sigo leyendo, dice aquí, Éxodo 19:16, y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un fuerte sonido de trompeta, y tembló
todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y ellos se quedaron al pie del monte. A ver, fíjense lo que dice aquí el 19:16. Al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos, relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Cuando escucharon este sonido de trompeta, cuando escucharon este sonido de bocina, dice ahí literalmente el 17, Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y ellos se quedaron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. 19:19. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Entonces, se oyó el sonido de trompeta. Lo escucharon y estando en el campamento van al encuentro con Dios y se quedan al pie del monte. Y dice que el sonido se iba intensificando, se iba aumentando más y más. Y según lo que dice Éxodo 19:13, dice al final de Éxodo 19:13, dice, cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Entonces, según lo que está aquí escrito, pues parece ser, por lo que yo estoy leyendo, que entonces había permiso para subir al monte. ¿Por qué? Porque pues dice que se oyó un fuerte sonido de trompeta y en Éxodo 19:16 y en Éxodo 19:19 se iba intensificando más y más y se iba alargando. Entonces, según lo que dijo Dios en Éxodo 19:13, pues parece ser que sí ya estaba el permiso para que subieran al monte. Amén. Ahora, Éxodo 19:20, vea lo que dice más adelante. Éxodo 19:20. Y el Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés, desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. Amén. El Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés, desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. Oye, espérame. Dios dijo claramente, Éxodo 19:13, cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Éxodo 19:16 dice que se oyó un fuerte sonido de trompeta. Éxodo 19:19 dice que se iba incrementando el sonido más y más. Pero qué interesante que Éxodo 19:21 baja el Señor, en 19:20 y 19:21, baja, el Señor desciende y le da una advertencia a Moisés, dice, adviérteles, avísales, que no suban, que no traspasen los límites, porque si no van a perecer muchos de ellos. Y entonces yo me pregunto, pues no que se podía subir mientras se oía el sonido de bocina o de trompeta, no que se podía subir y traspasar los límites. Y entonces, ¿por qué el Señor, con rapidez, con prontitud, dice, no, espérame, deténlos, adviérteles que no suban porque pueden morir, porque van a perecer muchos de ellos? Aquí yo ya noto algo muy raro. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? Por fin, ¿pueden subir al monte o no pueden subir al monte? El sonido de la bocina se iba incrementando, se iba alargando.
y se oyó el sonido de bocina, y resulta ser que pues al final parece ser que Dios se retracta de la indicación que había dado y dice, no, que no suban, porque pueden morir. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué ocurrió? ¿Qué sucedió en el monte Sinaí? Y recuerda el trasfondo de Sinaí. Recuerda el trasfondo de Sinaí. Sinaí viene de la palabra Sin, que es el dios lunar de la religión mesopotámica, y que es una representación lunar a través de un toro, y que representa al pecado, y que está en la región de Arabia. Algo está sucediendo aquí. Ok. Vamos a poner los versículos Éxodo 19, 13, 19, 16 y 19, 19. Y vamos a releerlos, porque aquí algo no cuadra. Éxodo 19, 13 dice, ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suena largamente la bocina, ellos subirán al monte. Ok, ahí está la indicación de que pueden subir. Éxodo 19, 16 dice, y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. 19, 19, y el sonido de trompeta aumentaba más, y Moisés hablaba y Dios le respondía en el trueno. Yo me pregunto, pues, ¿qué pasó? ¿Se puede o no se puede subir? Y para mí cabe una pregunta. ¿Será acaso que Dios, Jehová, los quería confundir? ¿Les jugó una broma? Porque por un lado dice, pueden subir cuando se oiga el sonido de bocina, y después les advierte y les detiene, no suban porque mueren. Entonces esto se presta a confusión, esto se presta a que algo está pasando aquí, hay algo raro, algo ocurrió que no se deja ver. ¿Por qué los detuvo? Siendo que antes había dado la indicación de que subieran. Y digo, yo creo que con esto no es para jugar, porque en esto les iba la vida. Podían morir. Bueno, voy a ponerles estos versículos con las palabras respectivas hebreas. Y Éxodo 19, 13 queda de esta manera. Ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado o asateado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente el yobel, ellos subirán al monte. Cuando suene largamente el yobel, ellos subirán al monte. Y Éxodo 19, 16 y 19, 19 dice que se oyó un fuerte sonido de shofar. 19, 19 dice, y el sonido del shofar aumentaba más y más. Entonces, no es tanto que Dios los quisiera confundir. Dios, por lo menos Dios no. Por lo menos Dios no los quería confundir o los quería desbalancear o a tomarlos desprevenidos. Dios dijo claramente, cuando suene largamente el yobel, pueden subir al monte. Y lo que se oyó en el monte Sinaí no fue un yobel, fue un shofar. Amén. ¿Y qué no es lo mismo? No, no es lo mismo. Es similar, pero no es exactamente lo mismo. ¿Qué quiero decir? El yobel es una trompeta de cuerno de carnero. Ahí usted lo está viendo en pantalla. El yobel es una trompeta de cuerno de carnero. El shofar es una trompeta de antílope
cabra, de toro, y también puede ser de carnero. O sea, el shofar representa las trompetas hechas a base de cuerno, y puede ser cuerno de antílope, puede ser cuerno de cabra, y las distintas, dependiendo de las distintas razas de cabras que haya, y puede ser cuerno de toro, pues también con las distintas razas de toro, y también puede ser un cuerno de carnero. Pero Dios fue muy específico. Puede subir cuando suene exclusivamente el cuerno del carnero. Cuando suene largamente el cuerno del carnero vas a subir. Pero lo que se oyó en el monte Sinaí no fue un cuerno de carnero, fue un sonido de shofar. Amén. Fue un sonido de shofar. Y lo que resulta interesante, que de momento, el pueblo y Moisés no distinguió el sonido entre el shofar y el cuerno del carnero. ¿Por qué? Porque dice Éxodo 19:16 que se oyó un fuerte sonido de trompeta, de shofar, y tembló todo el pueblo. Y entonces se sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios. Cuando ellos escucharon el sonido de trompeta, en este caso de shofar, salieron al encuentro de Dios. Entonces no distinguieron de momento entre lo que era un shofar y un yobel, cuerno de carnero. Amén. Amén. Entonces, Amén. ¿qué Pastor, es lo que está pasando aquí? Disculpe, alguien está Sí. levantando la manita, creo que no, alguien no oye, dice que no tiene sonido. Bueno, si ustedes me están oyendo, quiere decir que todos están oyendo. Pues probablemente el que no está oyendo tiene problemas con su internet. Ah, ok, gracias. Mire, esto es tremendo. Tremendo, esto es tremendo. De todo modo, no se preocupe el que no está oyendo, perdón, la interrupción de mi parte, se está grabando. Entonces yo espero que en la grabación el que no esté oyendo no se lo va a perder porque al rato lo voy a subir a internet. Amén. Aquí hay algo bien interesante. Yo no creo que Dios esté jugando. Yo no creo que Dios pretenda confundir al pueblo. Que Dios de alguna manera con intención, alevosía y ventaja dijo, los voy a engañar. Cuando suena el Yobel van a subir, pero ¿qué creen? Nomás para probarlos. A ver cuál es su reacción, a ver si tienen buen oído, les voy a poner sonido de shofar. Digo, no me suena coherente de parte de Dios andar haciendo este tipo de cosas. Dice, los voy a probar y les voy a poner un sonido de shofar. A ver, quiero saber si oyen bien y distinguen bien. Tengamos en cuenta que era todo el pueblo. Que era todo el pueblo. Todos los que salieron de Egipto. He leído por ahí algunos comentaristas que el pueblo en el desierto era cerca de 2 millones o 3 millones. Imagínense, cuando llega Moisés, Dios le dice a Moisés, adviérteles que no suban. Y advertirles a toda esa gran cantidad de personas que no suban. Igual y algunos se quedaron sin escuchar la advertencia y suben. Y por subir, los matan. O sea, no sé, no me checa a mí, lo digo así con toda honestidad, que Dios haga este tipo de cosas para probar o para jugar con el pueblo y para confundirlos. No me checa. Entonces, la indicación era clara. La indicación era clara. Si oyes el sonido del carnero, cuerno de carnero, puedes subir.
Si no subes, si no oyes el cuerno del carnero, si oyes un shofar, un cuerno de antílope, un cuerno de cabra, un cuerno de toro, no subas. Entonces yo me pregunto, ¿quién tocó el shofar? ¿Lo habrá tocado Dios? ¿Lo habrá tocado Dios el shofar? Ahora, para recordar un poquito, Juan 1:29 dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ustedes saben lo que es un cordero. El cordero, pues es un carnero pequeño. ¿Por qué? Porque ahí empezaba el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y conforme se iba a desarrollar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pues el cordero se iba a volver carnero. Y estaba profetizada en Lucas 1:68-69, dice ahí, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado salvación o redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación de la casa de David, su siervo. Entonces, aquí se dice claramente que nuestro Señor Jesucristo es un cuerno de salvación. Y conforme Juan capítulo 1, versículo 19, pues es un cuerno de carnero. Entonces, el cuerno de carnero representa a nuestro Señor Jesucristo. El cuerno del carnero representa al Señor Jesucristo. Ajá. Y entonces, yo insisto, ¿quién tocó el shofar? ¿Quién tocó el cuerno de cabra? ¿O el cuerno de toro o el cuerno de antílope? ¿Quién? ¿Sería algo o alguien que pretendía que subieran al monte, sabiendo que las consecuencias de subir al monte era la muerte? Y yo me hago otra pregunta. ¿Y si sonó el shofar, qué tipo de shofar? ¿Shofar de antílope, shofar de cabra o shofar de toro? Amén. Amén. Esto está muy, muy interesante. Cuando suene largamente el yobel, pueden subir al monte. Y no se oyó un yobel, se oyó un shofar. Entonces, ¿qué quiero decir? Que alguien o algo le pusieron el pie o una trampa o querían engañar al pueblo de Israel, tratando de imitar el sonido del yobel, que el sonido del yobel es una representación de nuestro Señor Jesucristo. Algo trató de imitar el yobel, sonar medio similar al yobel. ¿Para qué? Para que el pueblo subiera y fuera muerto. Y conforme el desarrollo que yo le dije al principio, pues está claro. Bueno, para mí está muy claro. ¿Quién tocó el shofar? Y es más, ¿qué tipo de shofar sonó? ¿Cabra? ¿Toro? ¿Antílope? Está claro. Las potestades representando al dios de la luna, el dios Sin, que deriva en la palabra Sinaí y que viene representado por un toro o una luna en cuarto creciente y que representa a Arabia y que representa el pecado, todo lo vimos al principio, pues obviamente que esta potestad, Dios luna, Sin o Sinaí, fue quien tocó el shofar del cuerno de toro. ¿Está claro? Bueno, yo lo veo muy claro. Yo lo veo muy transparente. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la pretensión? Pues de que subieran al monte. ¿Para qué? Para matarlos. ¿De qué manera?
Pues porque la orden era que el que suba al monte iba a ser azateado o apedreado. Los querían matar. Y recordando que la palabra Sinaí o Sin tiene que ver con el pecado, entonces el pecado invitó al pueblo, sube. El pecado invitó al pueblo, le dijo, sube. La deidad Sin, Dios de la luna, le dijo, sube. Amén. Sube, sube al monte. Se disfrazó de un yobel, de un sonido de cuerno de carnero. Y tan se disfrazó que de momento el pueblo no distinguió entre el sonido del yobel y el sonido del shofar representado el toro, porque la deidad que estaba ahí en el Sinaí era una deidad toro llamada el dios de la luna. Era la deidad Sin, representación del pecado, representación de la luna, representación de Arabia, porque está en Arabia. Entonces, lo que sonó fue un shofar de cuerno de toro. Lo que sonó fue un shofar de cuerno de toro. En otras palabras, invitaron al pueblo al subir para que fueran muertos y apedreados. Y este Sinaí, donde estaba esta potestad, representante del pecado, pues se disfrazó de Dios. Se ocultó como si fuera Dios. Y por tantito y logra su cometido. Obviamente que Dios no iba a permitir eso y por eso Dios le dijo a Moisés, adviérteles al pueblo, no suban, porque van a morir. Adviérteles que no suban porque van a morir. Oye, es que esto es tremendo. Imagínate las implicaciones de esto. Las implicaciones de esto en la iglesia de Cristo hoy en día. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado o Dios le ha hablado a la iglesia? ¿Cuántas veces Dios se ha mostrado a la iglesia? ¿Cuántas veces Dios le ha dado señales a la iglesia? Y yo me pregunto, de todas esas veces que Dios ha hablado y se ha mostrado y ha dado señales a la iglesia, ¿es Dios o una deidad que aparenta ser Dios? Que se escucha como Dios, que habla como Dios, que enseña como Dios. ¿Cuántas señales en la iglesia hoy en día aparentemente que vienen de lo alto, vienen de Dios y no son de Dios, del Dios verdadero, del Yobel, del cuerno del carnero, de Jesucristo? Sino son señales falsas, pero la gente está 100% convencida, es Dios. Dios me habló, Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me enseñó, Dios me reveló. Y no es Dios. No es Jesucristo. No es el Rey de Reyes, Señor de Señores, sino es alguien que aparenta ser Dios y no lo es. Es alguien que te habla como Dios, es alguien que te enseña como Dios, es alguien que te da prodigios y señales como Dios y no es Dios. Y lo único que quiere es que subas para que mueras. ¿En qué sentido vas a morir? Que te apartes de Dios, porque han metido en la iglesia un montón de prácticas ajenas a lo que es verdaderamente la doctrina del Dios vivo y verdadero, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Se han metido esas doctrinas raras y extrañas en la iglesia y todo mundo las sigue, todo mundo las lleva y dicen, es que Dios me dijo, es que Dios me mostró, es que Dios me enseñó, es que Dios habló. Y no es cierto. Estas son implicaciones tremendas. Y si no fuera por los Moisés de hoy en día, porque los Moisés de hoy en día dicen, detente iglesia, Dios me acaba de decir que eso no es cierto. Detente iglesia, no subas, no vayas por ese camino, porque ahí no está Dios.
No es Dios hablando, no es Dios diciendo. Aquí lo tremendo es que el pueblo, la mayoría, se dejó engañar. Yo creo que unos cuantos sí detectaron el sonido, la diferencia. Yo creo que entre ellos Moisés detectó. ¿Por qué? Porque cuando se oye el sonido del shofar, Moisés salió al encuentro, pero no subió, se quedó en los límites, al pie del monte. Dijo, algo está raro aquí, algo está raro, algo está pasando. Y fue cuando Dios le llama, sube. Y Dios le dice, adviértele al pueblo. Entonces quiere decir que el pueblo sí tenía toda la intención de subir. Dice, adviértele al pueblo, no se queda que suban porque van a morir. Entonces el pueblo sí tenía intención de subir. Entonces, si no fuera hoy en día por los Moisés, que son los que advierten cuándo es Dios y cuándo no lo es. Amén. Es que esto tiene unas implicaciones tremendas, terribles, enormes. ¿Cuántas veces nosotros decimos la frase, Dios me dijo, Dios me avisó, el Señor me mostró? Acuérdate lo que dice la Escritura en Juan, Jesucristo es la vid verdadera. Jesucristo es la vid verdadera. Y si es una vid verdadera, implica que hay una vid falsa, un Cristo falso, que le habla a la iglesia, que le enseña a la iglesia, que le muestra a la iglesia. Oye, esto es tremendo. Esto es fuerte. ¿Qué trompeta estará sonando hoy en muchas iglesias? ¿Qué trompeta se estará escuchando hoy en muchas iglesias? ¿Cuerno de carnero? ¿Señor Jesucristo? ¿O cuerno de cabra? ¿Cuerno de toro? ¿Cuerno de antílope? En específico, la deidad Sin, mesopotámica, sumeria, acadia, es un dios lunar representado por un toro, cuarto creciente, símbolo del pecado y símbolo de Arabia. ¿Y por qué hago énfasis en Arabia? Porque Ismael es el origen de la cultura árabe, de los musulmanes. Ismael. Y bueno, ahí hay muchas implicaciones. Amén. Amén. Entonces, esto es delicado, ¿eh? ¿Qué sonido se está escuchando en las iglesias? ¿Qué trompeta se está escuchando? Y resulta ser que hoy en las iglesias dicen que es Dios el que habla. Dicen que es Dios el que se escucha. Dicen que es Dios el que se oye. Y lo único que están es induciendo a la iglesia a pecar. A pecar. A cometer ilícitos. A cometer desvaríos. A cometer torpezas. A que los cristianos traspasen los límites establecidos de la buena conducta, de la buena moral, de la buena educación cristiana. Dice, traspasa los límites, no hay problema. Y de eso te puedo dar un montón de ejemplos. La borrachera santa, la risa santa,
la unción de la manguera, de la ametralladora, etcétera, etcétera. Bailes sensuales, danzas sensuales en la iglesia. Bueno, hay un montón de doctrinas torcidas y perversas. Y dicen, Dios me dijo, Dios me habló. Y el pueblo está 100% convencido. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 4, versículo 10. Porque al final esto es una lucha, mi hermano. Esto es una batalla. Y esta deidad que estaba ahí metida en el monte Sinaí, pues fíjense lo que quiso provocar. Que el pueblo subiera. No son cualquier tipo de deidades, mis hermanos. ¿Cómo se enteró esta deidad de lo que Dios iba a hacer? Y se adelantó al sonido del yobel. Y dijo, no, con este chofar los voy a engañar. Deuteronomio 4:10. Recuerda el día que estuviste delante del Señor, tu Dios, en Horeb. Recuerda el día que estuviste delante del Señor, tu Dios, en Horeb. Cuando el Señor me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y les enseñen a sus hijos. Os acercáis después y permanecisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el mismo cielo, oscuridad, nubes y densas tinieblas. Y entonces el Señor os habló de en medio del fuego. Oísteis su voz, solo la voz, pero no visteis figura alguna. Y él os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra, esto es, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Y aquí en Deuteronomio capítulo 4, versículos 10 al 13, se nos vuelve a narrar lo que sucedió en el monte Sinaí, donde se estableció el pacto, donde se habla que se dieron los 10 mandamientos y donde pues era un monte que ardía en fuego. Ajá, y ese le dice el monte de Dios. Pero necesitas al pie del monte. Pero qué interesante, porque en el versículo 10 dice, recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb. En Horeb. ¿Por qué? Porque el monte Sinaí también se le conoce como el monte Horeb, porque estaba en la región de Horeb. Entonces, el monte Sinaí, pues también es el monte de Horeb. Ajá. Tiene 2 definiciones. Uno es Horeb y el otro es Sinaí, pero es el mismo monte. ¿Y por qué es interesante? Salmo 106:19 dice, hicieron un becerro en Horeb y adoraron una imagen de fundición. Cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. ¿Qué ocurrió cuando Moisés estaba en la cumbre del monte Sinaí, que también es el monte de Horeb? Pues el pueblo se desbalagó, el pueblo se perdió y empezó a actuar la deidad Sin, deidad lunar representada por un toro y que es una invitación al pecado. Ahora entiendes por qué el pueblo levantó un becerro o un buey o un toro en fundición como la imagen, porque era la potestad influenciando al pueblo. Amén. Era la potestad Sin, la deidad lunar mesopotámica, representada por un toro, representando al pecado. Dice, hicieron un becerro en Horeb y adoraron una imagen de fundición. Cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Con razón, levantaron un becerro en adoración. ¿Y sabes qué es lo que hacen hoy las potestades hoy en día?
¿Sabes qué es lo que hacen hoy las potestades? Porque estas potestades siguen trabajando. Estas potestades siguen manifestando en la iglesia. Porque hoy la iglesia sigue levantando becerros en adoración, bueyes en adoración. Deidifican al siervo, deidifican al ministro, deidifican al ministerio, deidifican a la iglesia. Esto es tremendo, esto es terrible. Siguen levantando becerros para adorarles. Es la misma potestad que influenció al pueblo de Israel. Amén. Y tiene que ver con la luna. Es bien interesante. Es bien interesante porque dice la Escritura que a Jesucristo le llevaban los endemoniados y los lunáticos. Así dice en el Nuevo Testamento, que a Jesucristo le llevaban los endemoniados y los lunáticos, y no es lo mismo un endemoniado que un lunático. Y la palabra lunático, conforme a la palabra griega, dice los que están heridos por la luna. Los lunáticos son los que están heridos por la luna. ¿Cómo que heridos por la luna? Por la deidad, por la potestad lunar, representada por un toro. Entonces, ante el acoso y la influencia de esta deidad lunar Sin, que dio origen a la palabra Sinaí, el pueblo quedó herido por la luna, quedó lunático. Está tremendo. El pueblo quedó lunático. Y tan lunático quedó que estuvieron a punto de subir al monte. No supieron distinguir. Y mientras Moisés estaba en el monte, el pueblo entró en una adoración perversa y corrompida. Desde el mismísimo Aarón, hermano de Moisés, y todo el pueblo, y se desenfrenó. Entonces yo pregunto, ¿tendrán o no tendrán poder estas potestades? ¿Tendrán o no tendrán carisma? ¿Tendrán o no tendrán influencia? Es terrible esto. Y siguen trabajando estas deidades, siguen trabajando estas potestades. Y es una invitación al pecado, es una invitación a adoración de hombres, a levantar ídolos. ¿Ahora entiendes por qué tiene tanto poder la Iglesia Universal? Porque la Iglesia Universal, pues es adoradora de ídolos. E elevan a categoría de ídolo y de deidad a los hombres. Son potestades toro, son potestades becerro, son potestades buey, son potestades lunares sin que vienen desde la región mesopotámica y siguen trabajando, siguen actuando. Y estas potestades ya también se metieron a la iglesia de Cristo. Tan es cierto esto, hay otro pasaje donde se ve algo similar. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 8. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 8. Se levantó, pues, y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿De quién estamos hablando aquí? De Elías. ¿Recuerdas que Elías fue amenazado de muerte por esta Jezabel? Y ante la amenaza de muerte de Jezabel, pues Elías, literal, salió huyendo. Salió huyendo para no enfrentar a Jezabel y a sus perseguidores en contra de Elías.
Y dice aquí, se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ajá. Porque es en donde se le aparece un ángel en un enebro y le da de comer una torta cocida de pan y pasas. Bueno, tú recuerdas el pasaje. Pero ¿qué es lo que es interesante? ¿A dónde se fue Elías huyendo? Se fue a refugiar al monte de Horeb, el monte de Dios, al monte Sinaí. Se fue a refugiar al monte Sinaí. Amén. Y ahora, con el trasfondo que yo te acabo de platicar, pues en Horeb, monte Sinaí, hay una potestad que influencia, que te engaña, que te miente, que te disfraza. Pues volvió a pasar lo mismo. Volvió a pasar una situación similar. Fíjate, vamos a leer más hacia adelante. 19:9, primer libro de los Reyes. Y allí se metió en una cueva donde tuvo la noche, y fue a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces, se refugia en esta cueva, en el monte Horeb, monte Sinaí, y llegó a él la palabra de Jehová y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y bueno, responde Elías, dice que él ha sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, y le dice: pues han dejado tu alianza, han derribado tus altares, han muerto a cuchillo tus profetas, y solo he quedado yo. Ok, sigamos la lectura. Versículo 11. Y él le dijo: sal fuera. Jehová le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Donde está dando la indicación clara: sal de la cueva, sal fuera. Él estaba recluido dentro de la cueva porque ahí se refugió. Y ahí es donde escuchó la voz: ¿qué haces aquí, Elías? Y bueno, responde Elías, y resulta ser que la voz que escucha de parte de Jehová le dijo: pues ahora sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová. Ponte enfrente del monte Sinaí o Horeb, delante de Jehová, delante de Dios. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Mas Jehová no estaba en el viento. Caray. Y tras el viento un terremoto. Mas Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Mas Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. A ver. ¿Qué está pasando aquí? Estamos en el monte de Horeb, estamos en el monte Sinaí, con todo el trasfondo que hemos estudiado. Y Jehová le dice: sal fuera. Sal fuera. Lo que es cierto, Elías no salió afuera. No salió. ¿Por qué? El versículo 13 dice: cuando lo oyó Elías, ¿qué oyó Elías? El silbo apacible y dedicado. Tras él un fuego y un silbo apacible, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, el silbo apacible y dedicado, cubrió su rostro con su manto y salió.
Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se paró a la entrada de la cueva. Y aquí llegó a una voz a él diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces pon atención. La primera voz le dijo, sal fuera, ponte enfrente del monte de Jehová. Ajá. Pero él no salió. Él no salió. Él salió hasta que escuchó el silbo apacible y delicado. Y dice ahí, sal fuera, y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso bien, he aquí que Jehová que pasaba, ahí dice que está literal, lo está diciendo, Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, mas Jehová no estaba en el viento. Entonces, por fin, ¿estaba o no estaba? Tras el viento un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego. ¿Qué pasó? Entonces, por fin, ¿pasaba o no pasaba Dios? ¿Estaba o no estaba? Lo que pasa que es la misma potestad, Sinaí, Sin, deidad lunar, toro, que quiere engañar a Elías y se está haciendo pasar por Jehová. Fíjate, qué tremendo, qué terrible. Se está haciendo pasar por Jehová y le dice, sal fuera. ¿Y por qué lo quería sacar afuera? Porque obviamente, pues yo creo que lo quería matar. Y le mandó prodigios, le mandó portentos, vientos que rompen los montes y quiebran las peñas, terremotos y fuegos, etcétera, etcétera, señales, prodigios, portentos, cosas imponentes, majestuosas, para que quedara convencido Elías, mira, aquí está Jehová, pero aquí está claro, no era Jehová el verdadero, era el Jehová falso, en el monte Sinaí, en el monte Horeb. Lo mismo que en el monte Sinaí, tiempo atrás, cuando se oyó el sonido del shofar, el sonido de un toro que quiso engañar al pueblo para que subiera y traspasara los límites. Pues lo mismo le quisieron hacer a Elías. Afortunadamente hay un Moisés y afortunadamente hay un Elías. Amén. ¿Y por qué es bien interesante Moisés y Elías? Porque Moisés y Elías son los dos personajes que aparecen en el monte de la transfiguración al lado de Jesucristo. Es Moisés y Elías. Y es cuando reciben la bendición sacerdotal Moisés y Elías. Ajá. Reciben Pedro, Jacobo y Juan, porque dice la escritura que el rostro de nuestro Señor Jesucristo resplandeció como el sol, ajá, sobre de Pedro, Jacobo y Juan, al lado de Moisés y Elías. Ajá. Y qué curioso, porque Moisés detectó al Jehová falso y Elías detectó al Jehová falso. Y entonces los que reciben la bendición sacerdotal tienen la capacidad de detectar a las deidades o Jehovás falsos. Eso es tremendo. Y he estado hablando mucho de la bendición sacerdotal en los temas anteriores. He estado hablando mucho de la imposición de luz. Pues los que son los Moiséses y Elías detectan a las entidades falsas que se disfrazan como Dios. Entonces, le dijo, sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová, y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, mas Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando escuchó el silbo apacible y delicado, dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se paró a la entrada de la cueva. Dijo, este sí es el verdadero, este sí es el auténtico, este sí no es el falso, esta no es la potestad caída. Y qué interesante que se vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas. Y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Qué tremendo. Elías tuvo el discernimiento para detectar
al Jehová falso, a la potestad engañadora, a la potestad mentirosa, a la potestad que se disfrazó como el mismísimo Dios. Y esto no es raro. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y muchas potestades se disfrazan como Dios. Y entre ellas está una que tendría que hablar aquí del ángel de Jehová, porque una porción de los ángeles llamados Jehová se corrompieron y se siguen presentando como si fueran Dios, Jehová. Y no es más que meramente un engaño. Que Dios levante Moisés, que Dios levante Elías, que tengan el discernimiento, que tengan la sensibilidad para detectar este ataque, este engaño, esta suplantación, este disfraz de Dios, pero que no es Dios. Y lo único que quiere es apartar a la iglesia del Dios vivo y verdadero. Y ahorita mucha iglesia ya se ha apartado de los principios de Dios. Mateo capítulo 17, versículo 11. Precisamente hablando del monte de la transfiguración, donde se apareció Moisés y Elías al lado de Jesucristo, y que bendijeron a Pedro, Jacobo y Juan. Después de que termina la transfiguración, Pedro le pregunta a Jesucristo, ¿por qué dicen los escribas que Elías vendrá primero? Bueno, eso lo pregunta Pedro porque, pues, al lado de Jesucristo estaban Moisés y Elías. Entonces se acordó Pedro de lo que estaba profetizado en Malaquías, porque en Malaquías se profetiza la venida de Elías, el regreso de Elías. Dice, ¿por qué dicen los escribas que Elías tendrá que venir primero? Y Jesucristo respondió, a la verdad él vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, hablando de Juan Bautista. Pero después dice, y respondiendo Jesús le dijo, a la verdad Elías vendrá primero y restituirá o restaurará todas las cosas. Hay una promesa de que Elías vendrá tiempo futuro a restaurar todas las cosas. Y una de las características de la restauración de todas las cosas, cuando llegue esta administración de parte de Elías, va a ser que se tendrá el discernimiento para detectar a los que se dicen ser Dios y no lo son, a los que se dicen ser siervos y no son siervos, a los que se dicen ser pastores y no son pastores, a los que se dicen ser apóstoles y no son apóstoles, a los que dicen ser ungidos de Dios y no son ungidos de Dios, a los que dicen que en el nombre de Jehová Dios está obrando y no es cierto, están hablando en el nombre de una potestad caída y maligna. La administración de Elías, la restauración de Elías, dentro de las muchas cosas que conlleva, es tener esa habilidad, esa sensibilidad, ese discernimiento para entender y comprender cuándo es verdaderamente de Dios y cuándo no lo es. Por eso es imperativo, es urgente que la iglesia de Cristo, Dios quiera y nos dé su bendición sacerdotal. Porque la dio a la par teniendo a Moisés y Elías. Y Moisés detectó al sonido de trompeta shofar falso, que no era un Yobel. Y Elías detectó al Jehová falso que quería sacarlo de la cueva para matarlo.
Es urgente que Dios nos dé esa sensibilidad. El pecado ya se metió en la iglesia. El pecado ya creció en la iglesia. Y se están haciendo prácticas de pecado en la iglesia con fachada de santidad y de como si fuera Dios el que está detrás de, cuando no es así. No es así. Es una potestad falsa. Es una deidad falsa. Amén. Amén. Por eso, en Gálatas, déjenme buscar el pasaje. Ahora bien, Gálatas 4:25, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Fíjate, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pero esta Jerusalén actual no es la verdadera, porque esta provoca esclavitud. Esta provoca engaño. Esa no es la verdadera, la correcta. Es la Jerusalén de arriba. Esa es nuestra madre. Entonces hay una Jerusalén que te lleva a la esclavitud y hay una Jerusalén que te lleva a la libertad. Hermano, estamos en tiempos muy complicados. Dice la Escritura que en los postreros tiempos aparecerán espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Y ya estamos viviendo esos tiempos. Ya estamos viviendo los tiempos de engaño. Ya se están predicando y enseñando las doctrinas de demonios, pero no se detectan porque se presentan como si fueran Dios, porque se enseñan como que vinieran de parte de Dios, y no es así. Y lo único que quieren es que la iglesia traspase los límites. Lo único que quieren es que la iglesia ya no respete los límites de la cordura, los límites del buen vivir cristiano, los límites de la honestidad, de la moralidad, de la humildad. Y hoy se hace una invitación a que se traspasen los límites. No hay problema, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios olvida, Dios perdona, Dios no te lo toma en cuenta. No hay problema, pasa los límites. Claro, tú hazlo, no pasa nada. Es una invitación a traspasar los límites. Y los límites te lo da la palabra de Dios. Y han torcido la doctrina, han distorsionado la senda, la enseñanza, y por eso la iglesia ha caído en lo que hoy se está viendo en muchos lados. Lo que tenemos que es regresar a la senda antigua, a los caminos eternos, a los principios que Dios estableció desde un inicio, para que la iglesia recupere el oriente, la orientación, y que nos apartemos de esta seducción al pecado.
pero nosotros no lo vemos como pecado, porque es Dios aparente diciendo, yo estoy contigo. Sube al monte, sal fuera. Hay que tener mucho cuidado. Oh, shit,